¿Será una espinita personal no haber podido volver al Málaga? Para mí es más espina la forma en la que salí. Sentí como que me invitaron a irme. ¿Fue un castigo del club apenas jugar por aquella negativa tuya de última hora de no ir al Elche? Seguramente sí, seguramente no. Sí, estaba apartado. Eso me dolió mucho. Pellegrini llegó y te puso titular. Me miró así con cara de serio y me dijo, chaval, estás cagado, ¿no? Fue él la persona que paró mi salida allí. Igual que Pellegrini te dio todo en tu carrera, que él también te lo quitó todo. No se me olvida de la cabeza esa jugada. Yo pierdo una pelota y por ahí viene el gol de ellos. Al final, pues sí, que te sientes un poco perjudicado. Tú fuiste testigo del nacimiento de la leyenda de la Bordaleta. A mí me hizo mejor futbolista también. Me hizo competir, me hizo ser más fuerte físicamente, defensivamente, ser más ambicioso. Tus redes sociales, los días posteriores a aquello, echarían humo, ¿no? De los días más felices de mi vida. Se va a quedar guardado dentro de mí para siempre, ¿no? El hombre con más ascensos a primera del siglo XXI es Del Palo. Han sido nada más y nada menos que 5 en 5 intentos. Leyenda máxima, por razones obvias, en Oviedo. Uno de los mejores productos de la cantera malaguista en época reciente, que siempre quiso hablar más en el campo que fuera de él. Desde que floreciera en el mejor Málaga de la historia hasta una actualidad que le lleva a ir escribiendo los últimos capítulos de su trayectoria. O quizás no. Bienvenido, Francisco Portillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, todo bien. Estamos con Francisco Portillo Soler, nacido en Málaga el 13 de junio de 1990. Estuvo 6 temporadas en el primer equipo del Málaga, del 2009 al 2015, en las que disputó un total de 91 partidos, marcando 6 goles. Francisco, yo creo que junto a Carlos Aranda, esto es un pensamiento que me vino preparando la entrevista, que junto a Aranda eres el único paleño que ha jugado Champions en toda la historia. Cuando bajas por el barrio, ¿no te sientes un poco superhéroe por ello? No, que va. Bueno, al final, como siempre lo digo, ¿no? Me siento un privilegiado por todo lo que he vivido, porque al final yo creo que cuando era un niño ni en mis mejores sueños se me pasaba pues conseguir todo lo que gracias a Dios he conseguido. Y como te digo, privilegiado, feliz y contento de todo lo vivido y ojalá que todavía queden algunas cositas bonitas por vivir. Estuviste, por ejemplo, en el 11 de aquel icónico Málaga-Milán. Escuchar en ese escenario, en la formación inicial, el himno de la Champions, que es el sumum un poco del lustre futbolístico, con un gigante de Europa enfrente y tú mirando a tu gente, a tu familia, a tu grada y siendo de un barrio tan humilde como es El Palo, ese momento lo tienes que tener grabado a fuego en la cabeza, ¿no? Sí, porque, bueno, por desgracia ha pasado ya tantísimos años que hay veces pues que muchas cosas se olvidan, ¿no? Pero sí, al final esa época siempre quedará grabada dentro de mí porque, bueno, como ya te digo, ¿no? Creo que para un chaval como yo de Málaga, cumplir el sueño de cualquier niño malagueño, debutar con el equipo de su tierra, jugar lo que pude jugar, vivir lo que viví, yo creo que eso entre en la cabeza de cualquiera pues es el sueño ideal, ¿no? En esos momentos tú eras realmente consciente de lo que estabas viviendo, era un poco una burbuja, lo sentías así. Pues yo creo que al final cuando estás ahí, siendo tan joven, yo creo que no eres consciente de la repercusión, de lo que significa, de lo que estás viviendo, porque, bueno, para mí, bueno, pues al final no te diría que lo tomé como normal, pero bueno, estás dentro de esa burbuja que al final, bueno, también cuando eres joven, pues tienes un poco el no fijarte mucho en lo exterior, en la repercusión que puedas tener, que cuando eres más mayor, pues lo valoras mucho más, ¿no? No era consciente de lo que estaba viviendo. Hablando del Palo, de Málaga, te voy a hacer una pequeña prueba, si va a ser fácil, si no yo te ayudo. ¿Tú sabrías decirme el top 5 de jugadores malagueños en activo con más partidos en primera a día de hoy? No sabría, porque bueno, Vale, hay bastantes. vamos a empezar por el quinto. Yo creo que los va a sacar todo. El quinto fue un central formado en el Málaga. Debutó un poquito antes que tú con el primer equipo, en la temporada 2006-2007, si no me equivoco. Él es antequerano y después hizo carrera en primera, Valladolid, Girona, jugó en el Villarreal, últimamente está en el Cartagena.
Puede ser Kiko, ¿puede ser? Kiko Olivas, sí. Kiko Olivas, sí. Es el quinto. El cuarto, otro canterano del Málaga, de Marbella, que con el primer equipo metió varios golazos, sobre todo cuando el Málaga bajó de primera a segunda con Muñiz, en aquel playoff un golazo en Riazor. Me estás pillando ahí, ¿eh? Marbellí, de la generación de Luis Muñoz. También se fue a Villarreal del Málaga. ¿Ontiveros? Ontiveros, sí, sí, sí. Ontiveros. Tercero, un chaval del Palo, que jugó Champions. Bueno, pues no lo sé. ¿Puedo ser yo? Sí, eres tú, Portillo el tercero. Segundo, como lo falla a lo mejor te matan, delantero internacional de Coín. Bueno, mi gran amigo Juanmi. Y el número uno, el Benalmádena. ¿Lateral? No, media punta internacional de Benalmádena. Media punta. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto, cómo olvidarse. Gran Isco Alarcón. Isco, sí, sí. Ahí está, Portillo, entre los 5 malagueños en activo con más partidos en primera división. Hablábamos del Palo. Te formaste allí de los 5 a los 15. Más allá de lo futbolístico, me gustaría que me dijeras el mayor valor que aprendiste en aquel albero que luego aplicaste al resto de tu trayectoria. Bueno, el no rendirse, el no ir hacia atrás nunca, el jugar, el ser feliz, el fútbol de calle, como creo yo que ya se está perdiendo un poco, ¿no? Pero bueno, el que cuando quieres algo, pues vea por ello, porque yo creo que si lo sueñas y lo visualizas, todo se puede conseguir, ¿no? Te entrenó allí tu padre, ¿no? ¿Cómo es eso de ser hijo del entrenador? Bueno, yo recuerdo lo poco que recuerdo. Con 5 añitos, y mi madre y mi padre siempre iba por la calle pegándole patadas a todo, lo que veía. Y mi madre dijo, apunta al niño ya, que fue un poco ahí al fútbol. Y bueno, empecé a jugar allí poco a poco para divertirme. Mi primer entrenador fue Juan Diego. Y después ahí, pues mi padre también le gustaba el mundillo del fútbol, conocía a los chavales del equipo y se metió ahí. Y bueno, al final cuando te entrena un padre, pues parece muy bonito, pero Es más la era muy exigencia, ¿no? exigente. Era más Sí, exigente sí. conmigo, sí. ¿A ti quién te lleva al Málaga en el segundo año de cadete? Pues al Málaga me lleva, creo que Pineda. Pineda Ajá. por aquella época creo que era algo de la estructura deportiva del Málaga, de las Sí. categorías inferiores. Y bueno, yo recuerdo que yo estaba en el palo, jugaba cada fin de semana, era feliz, pero en ese momento quizás te veía ya como que, bueno, que se me daba bien, pero tampoco tenía yo esa sensación como de que podía llegar todavía, porque era joven, tenía 14, 15 años. Y bueno, pues un día en un partido se pusieron en contacto con el club, mandaron una carta que me querían firmar y desde ahí pues accedí a ir y bueno, ya después pues todo lo que pasó ya todo el mundo lo sabe. Fue una época aquella de cantera, hablamos de finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que bastante durilla, ¿no? En cuanto a infraestructura, que teníais que mudaros de un campo a otro. ¿Tenía más mérito si cabe llegar al primer equipo entonces, en aquella época? No, yo creo que al final el mérito sigue siendo el mismo, ¿no? Yo creo Ujú. que evidentemente ahora creo que hay muchos más medios, hay la infraestructura, una ciudad deportiva, el que los chavales se entrenen en el mismo sitio, creo que al final eso es muy importante, ¿no? Creo que hoy en día hay más opciones de mejorar, de conseguir que los chavales pues se queden en el club de su tierra y creo que eso en nuestra época era difícil porque si no entrenabas en un campo ibas a otro, el primer equipo también en otro, era un poco caos. ¿A ti qué entrenador de cantera recuerdas que te hizo progresar más? ¿Cuál fue el año que dijiste, uy, con este entrenador he progresado bastante? Bueno, yo creo que todo, parece un tópico, pero al final, cuando vas cumpliendo años, pues siempre hay alguno que te marca más. Pero yo creo que todo, ¿no? Cuando llegué, es que no me quiero dejar a ninguno Sí. atrás porque creo que todo fue importante. Rafa Gil fue un entrenador importante para mí. Fue el primero que tuviste, ¿no? Fue el Cuando llegaste. primero, sí, fue el primero.
Y el último quizás, ¿no? Y el último, creo. Ujú, Sí, sí, el último, porque después estaba en el filial él. ujú, Azuaga también, un ujú, entrenador que me ayudó muchísimo. Astorga, eh, Paco también estaba por ahí en el filial. ujú. Ricardo Rodríguez creo que también fue Sí. quien también me ayudó ahí en el filial. Es que como ya te digo, hace tanto tiempo que a veces uno Ujú. pues no es consciente de lo rápido que pasa todo, ¿no? Yo creo que la primera vez que tocas primer equipo es con Tapia, temporada 2008-2009, un amistoso solidario ante Sevilla Sí, Atlético en el Arroyo de la Miel, sí, pero es sí, sí, Muñiz sí. realmente quien te da la alternativa realmente con tu primera pretemporada con el primer equipo 2009-2010 en Benavís. Iban también del Ujú. filial los Fran, Manu Torres, Iván González, Edu Ramos, David González, Sí. Óscar. Yo recuerdo que tu presentación al malaguismo fue en la Copa de la Paz, aquella que se Ujú. hizo un verano, un partido contra el Aston Villa, internacionales en su fila, estaba por allí Heskey, estaba allí John Cariu, Ashley Sí. Young. Ese día te dieron el MVP, ¿no? ¿Tú cómo viviste esa irrupción? Bueno, lo que te decía, ¿no? Yo creo que al final, cuando eres joven, y Ujú, recuerdo que quizás tenía 17 años o ujú, 18, creo. Bueno, esa inconsciencia de ser joven, de no mirar lo que va a ocurrir, la repercusión que ujú, puede crear, el verte ahí. Yo creo que eso es también lo que hace que los chavales tan jóvenes rindan en ese momento, ¿no? Porque si te paras a pensar un poco en un chaval tan joven jugando ahí en la Rosaleda ante un equipo como ese, con mucha gente en el estadio, pues al final, joder, ujú, impone. Pero bueno, yo creo que al final, como ya te digo, ¿no? El no pensar en la repercusión, en lo que va a ocurrir, yo creo que te ujú, hace rendir y bueno, tuve un muy buen partido y lo recuerdo ujú. muy bien, ¿no? Todo muy bonito, ¿no? A pesar de ello, en esa primera temporada ya en el primer equipo con Muñiz, fue una temporada muy sufrida, con mucha representación de canteranos en los 11. Estaban ahí, lo decíamos, Manu Torre, Iván, Toribio, Javi López, Edu Ramos. Pues por Mm. lo que sea, apenas cuenta contigo Muñiz ese año, ¿no? Entrenabas con el primer equipo, pero el fin de bajabas casi siempre a jugar con el filial de Rafa Gil. Era Voz Populi que Portillo en esa época era el bueno de la camada, ¿no? De los mejores jugadores. Pero sin embargo, no te lo puso fácil en ese arranque Muñiz, ¿no? Bueno, al final yo sí que dentro de todos esos jugadores, o sea, me Mm, sentía importante, ¿no? Dentro del club, ujú, dentro con opciones reales de poder llegar al primer equipo. Pero bueno, también era más joven que el resto, era ujú, yo creo que un perfil diferente, físicamente más pequeño. ujú. El fútbol también que se practicaba, pues a lo mejor no iba acorde a lo que yo en ese momento podía ayudar. Pero bueno, al final yo creo que me vino bien para curtirme, para mejorar y como ya te digo, ¿no? Agradecido por poder debutar, que fue la persona que me hizo debutar en el Bernabéu Ujú. oficialmente en Liga. Y contento con lo vivido, con lo aprendido y bueno, triste también porque todo pasa muy rápido, ¿no? De ese debut en el Bernabéu que comentas, te llevaste alguna camiseta de algún galáctico o no? Sí, me llevé la de Xavi Alonso, me llevé. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. En agosto del 2010 firmas tu primer contrato profesional, coincidiendo con la compra del club por parte del Jeque y la llegada al banquillo de Josualdo Ferreira. ¿No hubo incertidumbre ahí entre los chavales que estabais a las puertas del primer equipo viendo los fichajes que llegaban? Bueno, quizá un poco sí, porque claro, a mí me pilló, se puede mirar de las 2 maneras. La parte positiva es que ves un cambio en el club brutal, de magnitud, de ambición, de todo. Pero claro, digamos que a los chavales que estábamos ahí a caballo entre primer equipo y filial, pues se nos cierra un poco la puerta del primer equipo, de intentar entrar ahí, porque claro, el club eleva el nivel de futbolistas es superior, entonces para el jugador joven de la casa es más complicado hacer el primer equipo. Yo recuerdo ese año igual también como aprendizaje, pero tampoco tuve una continuidad excesiva. Fue más con Pellegrini cuando llegó que sí que ha puesto algo más por mí. Mm. Siendo tú una de las mayores promesas de la cantera en muchos años, te tuvieron que tentar, imagino, ¿no? De otros sitios en aquella época. ¿Por qué apostaste tanto con el Málaga, sabiendo incluso que se venía una época de campanillas, por así decirlo? Bueno, pues como ya te decía, en esa época con Gesualdo yo estaba en plantilla, seguía con número de filial, pero no lo recuerdo, pero yo creo
que ya con el filial no bajaba, que solo entrenaba con el primer equipo. Y a raíz de la destitución de Gesualdo, llega Pellegrini y ahí sí que cambia un poco mi rol. O sea, no es que pasara de jugar nada a todo, pero sí que era más importante, tuve mis minutos, jugué mis partidos titular, pero al año siguiente fue cuando se notó el cambio grande en el club de magnitud y llegaron jugadores de un nivel, bueno, ya lo conocemos todos, ¿no? Isco, Santi, Tulalán, Joaquín. Y claro, ahí pues te ves en la plantilla, pero era complicado. Era complicado. Ese año al final sabías que era difícil. Te sentías privilegiado por estar en esa plantilla con esos jugadores, pero también veías que quizás la puerta del primer equipo estaba cerrada y era difícil que se abriera en ese momento. Mencionaba a Pellegrini, fue él quien te cambió un poco la vida, ¿no? En perspectiva futbolística, porque llegó en su primer partido y te puso titular contra el Levante. ¿Cómo recuerdas esa noticia? Porque imagino que a ti te impactaría que llegara todo un Manuel Pellegrini, ¿no? Que había estado en el Real Madrid y dijera, tú, chaval, tú titular. Sí, pues bueno, al final lo que te digo, ¿no? Fueron tantos cambios en tan poco tiempo que tampoco me dio tiempo a asimilar muy bien la situación, ¿no? Pero sí, fue llegar Manuel Pellegrini, que bueno, para mí era, pues hace poco lo veía en el Madrid, en la tele, todo lo que había hecho y que apostara por mí en ese momento, que tampoco la situación del equipo era muy buena porque estábamos ahí luchando por la parte baja. Pues fue un impacto y lo recuerdo que en la charla de antes de un partido, recuerdo que estábamos en el Hotel Guadalmar, se dirigió hacia mí y me miró así con cara de serio y me dijo, chaval, estás cagado, ¿no? Y yo le dije, no, estoy bien, pues quiero jugar. Me dijo, estás cagado porque vas a jugar. Y yo, no, estoy bien. Y bueno, gracias a Dios, pues me salió un buen partido, el equipo ganó y bueno, a partir de ahí fui cogiendo confianza y me sentí importante ese año, la verdad. ¿Tú por qué crees que le entraste tanto por el ojo desde el primer minuto a Pellegrini? Bueno, yo creo que al final de esa época también, lógicamente, el perfil de jugador mío pues era muy parecido a lo que él utilizaba, de gente por dentro, asociativa, jugadores quizás no tan rápidos como se puede buscar ahora en el fútbol moderno. Y bueno, yo creo que al final yo también respondí, me encontraba muy bien y creo que lo que te digo, era un perfil muy de sus características, ¿no? Entonces, bueno, encajé muy bien en el equipo y la cosa fue bien. Hablamos antes de que a la temporada siguiente ya llegaron los Camacho, Maresca, Isco, Cazorla, Joaquín, Tulalán, etcétera. Para ti, con 21 años, solo estar rodeado de aquellos jugadores tuvo que ser un máster impagable, ¿no? Porque a ti, a lo personal, por la razón que sea de toda esta gente, ¿quién fue el que te dejó más huella? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí, el futbolista que más me sorprendió fue Santi, ¿no? Santi venía en ese momento a nivel de Eurocopa, a nivel de Villarreal. O sea, yo le vi y era devoción. Santi o Isco también. A Isco le conocía porque había jugado ya contra él muchísimo. Pero claro, el verle el cambio que había dado, el futbolista que todavía no se conocía, pero claro, yo le veía entrenar. Le veía entrenar, le veía en la pretemporada y sabía lo que podía llegar a ser. Yo creo que al final esos son los dos jugadores que más me impactaron en ese año, ¿no? ¿Estaba en aquel equipo el mejor futbolista con el que hayas compartido vestuario hasta la fecha o no? Bueno, seguramente, ¿no? Yo creo que, como ya te digo, ¿no? Santi para mí es la debilidad mía, ¿no? Creo que lo he dicho ya muchísimas veces. Quizás por verte un poco reflejado en que me gusta verle jugar, su manera de jugar, su manera de moverse, todo lo que ha sido. Para mí era un ejemplo, pero como te digo, era un privilegio ir allí cada día y entrenar con ellos. Entrenar con ellos simplemente era... Pero no lo valoras. En ese momento, por una cosa o por otra, no eres consciente de dónde estás realmente.
Lo que es el fútbol, que tu temporada con más partidos y minutos en el primer equipo del Málaga es la temporada de la Champions, la 12-13. Fueron 23 titularidades en total, siendo una pieza más del centro del campo de Pellegrini, con lo ya mencionado Isco, Camacho, Joaquín, Tulalán, Iturra, Duda, etcétera. Yo sé que en tu carrera hay 5 ascensos, pero por ser aquello en tu casa, ¿fue la temporada en la que más feliz fuiste o no? Seguramente sí, porque claro, esto quizás viene de un poco más atrás. O sea, yo el año que vienen todos los jugadores, como hablaba Santi, Isco, yo me veo de jugar asiduamente con Manuel a no jugar prácticamente nada. Nada de nada. O sea, estaba ya en la primera plantilla, pero no sabía que no iba a tener la opción. Entonces, bueno, ahí, claro, yo egoístamente siendo un chaval joven, pues algunas cosas no entendía. Y yo quería jugar también y demostrar que podía aportar, que podía ayudar al equipo. Y recuerdo que en enero salió la opción de ir al Córdoba. Córdoba, sí. Al Córdoba. Y bueno, yo dentro de mí no quería irme, pero había algo que me decía, si quiero seguir mi carrera, quizás tengo que salir a jugar por lo menos 6 meses, porque quedarme un año entero aquí sin competir, sin jugar. Entonces, bueno, más o menos estaba encaminada esa opción de ir medio año al Córdoba. Pero recuerdo en enero una charla con Manuel que me preguntó qué iba a hacer y fue él la persona que un poco paró mi salida allí. Porque él pensaba y como que seguir entrenando allí con esos jugadores me iba a hacer mejor jugador que si iba 6 meses a jugar a otro sitio. Yo en ese momento no lo entendía. En ese momento decía, no me está poniendo, no me está dando minutos, déjame que salga, que juegue. El año que viene vuelvo siendo más jugador, pero para él no. Y bueno, yo creo que ese momento de no salir, quedarme allí y empaparme pues de todo el fútbol, de todos los entrenamientos, de la presión que tenía en torno al equipo, me hizo al año siguiente pues hacerme un hueco en el equipo. Contrastaba ese vestuario un poco, Francisco, con la situación financiera del club entonces, ¿no? Ahí ya acumulabais meses sin cobrar. En este tipo de situaciones nos imaginamos a los pesos pesados de vestuario, a los que a lo mejor pues estar 3, 4, 5 meses sin cobrar no les cambia mucho la vida, ¿no? Pero en tu caso, que imagino que sería de los contratos más modestos, ¿cómo llevaste tú ese tirón en lo personal? Bueno, al final, pues yo ahí era un chavalito, era súper joven y bueno, intentaba salir de estar lo más callado posible, no Sí. molestar, entrenar y hacer lo que me dijeran. No éramos tampoco intentábamos estar un poco ahí tranquilos, apartados, a entrenar y bueno, esperar a ver un poco cómo iba la situación. Retomando lo deportivo de esa 12-13, es verdad que tuviste más peso en las alineaciones en Liga que en Champions, pero aún así fuiste titular en tres de los partidos que fácilmente más se recuerdan de aquella temporada. La victoria al Madrid de Mourinho en Liga, el día famoso que sienta Casilla y pone a Adán, la del debut de Champions contra el Zenit y la que decíamos al principio, el 1-0 en casa al Milan. Tú hiciste señores partidos con aquel Málaga de gigante y era uno más entre tantas estrellas. Yo creo que Portillo era un futbolista hecho para equipos grandes, ¿no? ¿Por qué crees que no vimos más de Portillo en esas lides de Champions o competición europea, aunque fuera con otro equipo? Porque tú fútbol tenías. Bueno, no lo sé, al final, evidentemente, no tenía nada que ver jugar en la Liga que jugar en Champions y como ya te digo, cuando pasa el tiempo, pues realmente ves y piensas y dices, joder, al final no era fácil tampoco apostar por un chaval de 21 años de la casa con el nivel de jugadores que había, porque sí, en ese año sale Santi y quizás pues por ahí entro yo un poco, pero claro, había muchísimos jugadores que yo jugaba por delante de ellos que venían con carreras muy importantes. Y bueno, quizás pues, no sé, no sabría decirte un poco, porque sí es verdad que en casa jugaba los partidos de Champions, pero fuera de casa Manuel no me ponía. Entonces, bueno, no sé, imagino que tendría sus porqués. Como ya te digo, agradecido porque muchas cosas no entendí en su momento, pero cuando han pasado los años, pues te das cuenta que joder, que sí, que al final el futbolista es egoísta, pero
El camino al final que yo recorrí fue el adecuado para llegar a donde pude llegar, ¿no? Nos emplazamos en el 9 de abril del 2013, en la fatídica noche de Dortmund, que lo fue mucho para el malaguismo y creo que para ti en un plano más individual también. Por lo que venías dando al equipo esa temporada, también por tu juventud, 22 añitos, y habiendo sido tú, o Pellegrini en este caso, tu principal valedor, desde aquel día hasta final de liga juegas un partido de 8. ¿Crees que en ese momento Pellegrini fue injusto contigo? ¿Te lo lleva a explicar de alguna manera? No, no me lo llego a explicar, pero bueno, no sé si fue injusto o no. A ver, bueno, yo creo que al final todo el mundo sabe lo que pasó en Dortmund, el robo que nos hicieron. Sí es verdad que yo salgo en un contexto de partido complicado, difícil, y bueno, por ahí pues hay una jugada en la que yo pierdo una pelota, que por cierto fue falta clarísima, seguramente que hoy en día con el VAR se habría pitado. Nos la roban, meten un balón al área, despejamos, no se me olvida de la cabeza esa jugada, la vuelven a recuperar y por ahí viene el gol de ellos. No sé si él en ese momento pues me culpó a mí un poco de lo que sucedió, pero bueno, Nunca te dijo sinceramente, nada. no me lo dijo Ujú, nunca. Pero ujú, bueno, al final, viniendo de jugar mucho a los últimos 8 partidos, no jugar ujú, prácticamente nada, pues bueno, al final pues sí que te sientes un poco perjudicado, ¿no? por la ujú. situación, ¿no? Me tira un poco de hemeroteca y comentaste en su día, aludiendo a aquella derrota, que igual que Pellegrini te dio todo en tu carrera, que él también te lo quitó todo. ¿Te refieres con eso a que aquel episodio influyera también que a partir de ahí, ya en la época post-Champions, en un equipo más mundano, primero con Schuster, luego con Gracia, pues te costara también dar un paso al frente y asumir el liderazgo del equipo? Porque recuerdo incluso que te volvieron a renovar al principio de la temporada con Schuster, pero ya no tuviste esa continuidad, ¿no? Sí, no, pero no lo achaco a, Ujú, a, a Manuel, ¿no? Yo ujú, cuando sí me acuerdo de esas declaraciones, ujú. sí recuerdo, pero me refería hablando Ok. concretamente de ese año, porque bueno, como ya te digo, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, valoras mucho más Ujú, que era joven, el nivel de jugadores que había, y me dio la oportunidad también de consagrarme en la plantilla. Creo que al final yo también respondí, pero me refería a esos últimos partidos. ujú, Ese día, me acuerdo, por ejemplo, el último día, el último partido en casa, que fue una fiesta, todo el ujú, mundo alabando el equipo y yo me quedé sin convocar. Era ujú, como, joder, yo también me siento partícipe del buen año que ujú. hemos hecho, ¿sabes? Y eso sí que me dolió. Pero bueno, lo que vino después no tiene nada que ver con si Manuel me puso la cruz en ese momento o no. Yo creo que al final son situaciones del fútbol que, bueno, esperas que las cosas salgan de una manera y pues por desgracia no salen así, ¿no? Ujú. Con Javi Gracia, que llegó en el verano del 2014, te iba a preguntar, ¿fue un castigo del club apenas jugar por aquella negativa tuya de última hora de no ir al Elche? Bueno, seguramente, ¿no? Seguramente Ujú, sí. Bueno, seguramente no. Sí, sí, ujú, básicamente. Porque, bueno, esa época es difícil de olvidar ujú, para mí. Fue complicado porque, bueno, tuve un año anterior con Schuster en el que empiezo muy bien. Es verdad que ujú, termino con poco protagonismo, pero bueno, al final creo que hice también buen año. Hice 3 goles, creo, el equipo andó bien. Y bueno, todavía estaba en una edad propia para rendir, para seguir ujú, progresando. Tenía 23 años, creo. Y sale la opción de marchar a Elche. ujú, Bueno, yo en un primer momento no la contemplé, pero desde el club pues la vieron bien porque bueno, yo en ese momento pues quizás tenía cartera, el club necesitaba pues vender a ujú. jugadores por el tema de límites. Sí. Y bueno, pues salió un poco mi nombre y yo en un principio no hice caso, pero bueno, cuando pasaron los días vi que quizás pues tenía que salir y la Ujú, recuerdo, vaya, como si fuera ujú, ayer, que cuando ya estaba todo hecho, estaba en casa con mis padres, con la que ujú, ahora es mi mujer, y me vieron fatal porque yo dentro de mí había algo que decía que no era un paso bueno. O sea, yo ujú, quería seguir en el equipo de mi tierra, pero me vi un poco obligado. Sentí como que me ujú, invitaron a irme.
Entonces, bueno, yo hablé con Javi y le transmití la situación que yo tenía. En ningún momento Javi Gracia me dijo que no contaba conmigo, jamás. Pero bueno, había ciertas personas en el club pues que igual querían que yo saliera o no sé el por qué. Pero bueno, y al final decidí quedarme. Estaba súper motivado porque quería darle la vuelta a la situación. Sinceramente, te lo digo de corazón, yo creo que ha sido el medio año que al más alto nivel de mi carrera he entrenado. Pero hubo un momento en el que vi que no era posible. Vi que no iba a ser posible jugar en ese equipo, porque al final estaba apartado. Hubo mucha época en la que, del año en la que estaba apartado. ¿Entrenabas Porque no me, solo? mucha parte de entrenamiento sí, entrenaba solo. Pero So- me refiero, ¿en diferente horario y demás o no? ¿O estaba en no, el mismo horario? Vale, afuera, vale, afuera. vale. Y, y todo porque no me quise ir del equipo de mi Sí. tierra. Entonces eso me dolió mucho porque siendo allí, siendo canterano, el que te castigaran o te apartaran porque no me quise ir, creo que es bastante duro. Esa es una espina que todavía mantiene, imagino, ¿no? Esa Sí, manera sí, de salir. sí, es una espina porque me dolió muchísimo, porque creo que merecía quizás otro trato, ¿no? Siendo de allí, siendo malagueño, siendo canterano, habiendo tenido la opción quizás otros años de salir a un proyecto de más nivel y ahora por no querer irme, que se me aparte de esa manera, pues fue duro, no fue fácil. Pasamos ya a la época post-Málaga y aquí ya prácticamente tus 5 ascensos a primera en tus únicas 5 temporadas en la División de Plata y con 5 equipos diferentes lo van a englobar un poco todo. Bien es cierto que el gaditano, Ricardo Escobar, no sé si lo sabes, el que más ascenso a primera se apunta a la historia con 6, pero es Sí. que tu efectividad de 5 ascensos en 5 intentos no tiene parangón, ¿no? Oviedo, Huesca, últimamente, ¿notas que te fichan más por ser un amuleto más que por otra cosa? No, porque bueno, si fuera así, no hubiera tenido la situación de los dos últimos veranos, ¿no? Al final, bueno, yo creo que, como te digo, ¿no? Me siento un privilegiado por los 5 ascensos, por supuesto, por todo lo que viví en Málaga y en los equipos donde he estado. Pero bueno, creo que al final también necesitas pues ese punto de fortuna, estar en el momento idóneo, en el lugar correcto y bueno, por suerte lo he podido conseguir, que lo valoro muchísimo personalmente porque toda persona que haya jugado en segunda división sabe el nivel de la categoría, lo difícil que es y haberlo conseguido tantas veces pues es para sentirse orgulloso, ¿no? Repasemos un poco tus 5 ascensos de manera un poco rápida. Me gustaría empezar uniendo el primero y el último. Betis, 2015, 4 meses después de salir de Málaga y el último, ¿no? Oviedo, 2025, 10 años después, hace 6 años, 6 meses. Fueron seguramente los ascensos más obligados y, por tanto de mayor presión, ¿no? Digo por la enjundia de los equipos y por la historia de ellos. Sí, seguramente que son los dos que más repercusión, seguro, a nivel mediático, seguro. Cuando salgo de Málaga, que al final a mí me costó Sí. como jugador salir del Málaga, salir de mi tierra, salir de tu zona de confort, digamos. Pues estaba muy a gusto, era feliz con todo allí, me sentía súper bien. Pero Te, bueno, llega daba- un momento que te quería preguntar, perdona Francisco, durante tu etapa en el Málaga que tuviste tantas opciones de salir, eh, te- te- ¿por qué te costaba tanto salir? ¿Era más por un tema personal o futbolístico? ¿Por tu manera de ser que no querías dejar a la familia, a los amigos? ¿O era más porque estabas convencido de que en casa iba a rendir mejor? yo creo que era más un poco pues el miedo ese cuando estás a gusto, cuando estás feliz de cambiar, Ujú, de salir ujú, de tu zona de confort. ujú, Una vez que sales, pues te das cuenta que al final hay más mundo que te sirve también. Pero bueno, en ese momento yo era feliz, me sentía importante, quitando esos ujú, 5 meses, 6 últimos, me sentía importante, me sentía valorado y no sentía la necesidad de tener que ir a otro sitio. Pienso ujú, que en ese momento lo tenía todo, era feliz, jugaba en el equipo de mi tierra, había cumplido el sueño de cualquier niño, no ujú, tenía la necesidad de afrontar otro cambio.
porque me sentía a gusto. Pero bueno, al final la vida viene como viene y salí y cuando llego al Real Betis te encuentras un club de una magnitud enorme, enorme, que no desde fuera quizás no te das cuenta, pero cuando estás allí dentro notas la presión, la ambición que hay en ese club, ¿no? Aquel Betis de Pepe Mel te ficha cedido, aunque tras el ascenso te firma ya en propiedad y te junta en el centro del campo con Xavi Torres, con Dani Pacheco, con Ndiaye, Fabián estaba por ahí saliendo ya, Dani Ceballos y arriba la dupla Rubén Castro, Jaime Molina, que se cascaron ese año 50 goles, ¿no? Para el ascenso. Agüita, ¿no? Sí, bueno, un auténtico equipazo, un equipazo. Yo creo que al final la segunda vuelta que hicimos fue increíble. Arriba, verdad que teníamos a dos locos que hacían goles de todos los colores y creo que al final armamos un equipo importante y bueno, creo que fue una puntuación, no sé si fueron 80 y pico puntos, o sea, una barbaridad. Y al Oviedo, decíamos, el primero y el último ascenso. Oviedo llegaste libre con el campeonato ya empezado, te incorporaste en el mes de noviembre y nadie podía imaginarse que la foto del ascenso te la iba a llevar tú con ese golazo en la final del playoff al Mirandés. Un futbolista, además tú que terminabas contrato y que devolvías, estaba ahí para devolver al Oviedo a primera 24 años después. Tus redes sociales, los días posteriores a aquello, echarían humo, ¿no? ¿Recuerdas algún Buah. mensaje en concreto o la mayor locura que recibiste? No, no sé, fue una locura porque Oviedo es otro sitio parecido, ¿no? Al final no te das cuenta de la magnitud o del nivel de masa social que tiene un club, solo cuando estás ahí. Y Oviedo, por todo lo que engloba, por la ciudad, por la gente, por la afición, por cómo fue el final, creo que al final es un momento que se va a quedar guardado dentro de mí para siempre, ¿no? Y seguramente todavía haya personas a las que no le he contestado mensaje porque ese gol tuvo una repercusión increíble. Seguramente de los días más felices de mi vida como futbolista. También para Santi Cazorla, seguro, ¿no? Que compañero tuyo, primero en el Málaga, luego en el Oviedo, lo mencionaba antes como la persona en el fútbol que más huella te ha dejado. Para lo que suponía, por lo que suponía para él ese ascenso, ¿te dio las gracias? ¿Te lo agradeció de alguna manera especial? Bueno, es lo típico, ¿no? Al final recuerdo que nos abrazamos y le dije que me alegraba mucho por él porque creo que ha sido un futbolista, un top mundial extraordinario, pero como persona es aún más, ¿no? Y ves su carrera, lo que ha sufrido también por esa lesión que fue tan dura, el haber vuelto al equipo de su tierra y haber podido ascender otra vez como lo hicimos, creo que al final para él fue muy bonito, seguramente que es mucho más especial que para todos los demás por el hecho de ser quien es, quien ha sido y lo que significa para él. Y feliz por él, feliz por todos, porque no fue un año fácil tampoco, pero acabó de la mejor manera posible, ¿no? Tu segundo ascenso, ¿no? Después del Betis vino Getafe. Te vas para allá del Betis en el verano del 16 con Dani Pacheco, ambos cedidos. También llegaba Jorge Molina, que fue Pichichi también ese año destacado. Aunque arrancasteis la liga con Snyder, al poco llegaría Pepe Bordalás para enderezar el rumbo. Tú fuiste testigo del nacimiento de la leyenda de la Bordaleta, además siendo clave en aquel ascenso. Mi pregunta es, ¿cómo hizo Bordalás por adaptar tu fútbol al suyo? Porque sobre el papel no tiene nada que ver. Sí, bueno, yo creo que al final fui yo el que se adaptó un poco también Sí. a la manera de ver el fútbol de él, porque, bueno, al final, como tú dices, ¿no? Quizás mis condiciones pues no son las que él prioriza más en un jugador, ¿no? Pero yo creo que al final fueron 5 años que con Pepe a mí me hizo mejor futbolista también, siempre lo digo, ¿eh? Sí. Al final, Bordalás, yo lo considero un gran entrenador porque sus números están ahí. Para mí fue un entrenador que me hizo mejorar en todos los aspectos, me hizo competir, me hizo ser más fuerte físicamente, defensivamente, ser más ambicioso. Y yo creo que en ese sentido solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Entonces fueron 5 años maravillosos. Es verdad que quizás el último pues fue un poco más complicado porque no tuve mucha continuidad. Yo creo que al final él ya también buscaba un perfil más específico. Yo no tenía las características
que él podía buscar y bueno, no tuvo mucha continuidad, pero bueno, ya te digo, ¿no? Agradecido también por la oportunidad y de hecho yo creo que puede ser que en primera división sea el entrenador que más continuidad haya tenido con él, ¿no? Sí, te Puede iba a ser. comentar. Aquel Getafe fue aquel Getafe que se estableció como equipo revelación en aquellas temporadas pre-COVID, con futbolistas que son ya historia de la entidad. Batisteis récord de puntuación en la 18-19 y os quedasteis solo a 2 puntos de Champions. Muchos futbolistas ahí de muchísima jerarquía, con los que luego llegaríais a aquellos octavos de final de la Europa League contra el Inter de Conte. He visto que coincidiste también allí con el Dibu, la única temporada que estuve allí, el Dibu Martínez. Sí, sí, sí. ¿Era ya el Dibu o fue todo a raíz del Mundial, esa personalidad y ese personaje que se creó? Bueno, ya era un poco así, ya era un poco así. Recuerdo que parando penalti era una locura, la verdad. ¿Sí? No había, sí, no había quien le metiera humor. Yo, de hecho, después cuando lo vi ya con la selección, a mí no me sorprendía, porque parando penalti es verdad que era una locura. Aunque, como decías, ¿no? Tus 2 últimas temporadas allí tuviste ya bastante menos protagonismo que en las 3 anteriores. Fue el Getafe el club en el que más partidos ha disputado como profesional, 151 en total. De hecho, estás en el top 20 histórico del club en partidos jugados. Más allá del Málaga, imagino que Getafe será tu segundo equipo, ¿no? Bueno, por partido seguramente sí, porque al final fueron 5 años muy buenos y de hecho siento un cariño muy especial con la afición. Tengo un muy buen recuerdo de ellos, de todo lo que vivimos, porque bueno, al final como ya te digo, veníamos de segunda, nos quedamos a un pasito de clasificarnos para Champions, al año siguiente nos metimos en Europa, entonces en ese sentido genial, ¿no? ¿Pero fue allí donde te sentiste quizás más valorado como futbolista? Bueno, seguramente que donde sentí más plenitud a Sí, nivel de primera división, seguro que sí. Donde más sí. continuidad tuve, seguro. Y para cerrar el círculo de 5 ascensos, Almería y Leganés, fuiste clave ambas temporadas. En Almería 39 partidos, 8 asistencias y en Leganés 34 partidos, 7 asistencias. Sin embargo, esa importancia en esos equipos se cortó con la vuelta primera. En Almería porque Rubi se decantó por otros compañeros y en Leganés porque no se te renovó. ¿Sientes que a pesar de tus más de 200 partidos en primera, que se te pudo encasillar demasiado pronto como futbolista de segunda? Bueno, no lo sé, no lo sé, la verdad. De hecho, a día de hoy no sé, creo que tengo más partidos en primera que Sí, en por eso. segunda, creo. Bueno, quizás a nivel como los ascensos han sido más sonados, pues puede parecer que sí, pero bueno, al final, o sea, no, a mí no me cambia mi pensamiento ni lo que puedo pensar sobre mí, el hecho de que alguien pueda pensar que soy más jugador de segunda que de primera, ¿no? Yo me siento orgulloso de mi carrera, de todo lo que he conseguido. Como ya te digo, está claro que al final uno ya va cumpliendo edades y cada vez pues ves más cercano el final, pero yo me encuentro feliz, me encuentro muy bien físicamente y mientras yo rinda al 100%, seguiré teniendo ilusión, seguiré esforzándome, mejorando, porque pienso que al final da igual que tengas 34 o 35, si te sientes con capacidad de mejorar cada día y con ilusión, todo se puede conseguir. Oye, Francisco, ¿y la época de Qatar extranjero, de jugar en el extranjero, por eso de dar un pasito más, nunca se te planteó? Bueno, hubo una época que estando en Getafe ya, el último, yo creo que allá por cuando ya empecé a perder protagonismo Sí, con sobre el COVID, Bordalás, ¿no? sí que tuve una opción de salir a Qatar, pero bueno, Sí. al final no salió esa opción y bueno, sí que en ese momento sí que la valoraba un poco, pero no ha habido otro momento así que haya habido una opción de salir así a un sitio del extranjero lejos, ¿no? ¿Y no te hubiera gustado? Bueno, si miro hace 3 años, no lo veía, no lo veía, Sí. porque no sé, no me veo jugando tan lejos. Quizás estos últimos años, pues si hubiera surgido una opción así importante que me mereciera la pena, pues seguramente que sí. Pero bueno, como ya te digo, no, yo me siento bien, me siento todavía que puedo rendir bien aquí y en ese sentido no me preocupa, ¿no? Te tengo que preguntar también, porque se ha hablado mucho,
de por qué en una época, ¿no?, en la que volvió mucho ex o en la que se busca el sentimiento de pertenencia, que nunca volviste al Málaga. Ya explicaste que nunca te contactaron y que cuando tú te ofreciste el verano de 2024, antes de ir al Oviedo, pues que Loren no mostró interés. ¿Será una espinita personal el día que te retires y no haber podido volver al Málaga? Bueno, no lo sé. Yo creo que al final hay circunstancias y momentos bueno, que también se tienen que dar. Sinceramente, creo que quizás el verano este en el que, bueno, yo ya lo he explicado muchas veces, Sí. en el que yo le comento a mi agente que creo que es un buen momento para volver, pues bueno, yo lo intento lógicamente y bueno, el club tampoco no puso mucho interés, así que bueno, como ya he dicho, no guardo rencor a nadie. Una espinita, para mí es más espina la forma en la que salí, Sí. eso me dolió más. La forma en la que salí de allí, entre comillas, por la puerta de atrás, sin poder despedirme de nada, de nadie, no sé, eso me dolió más. El hecho de no volver, ¿entiendes la decisión viendo de la dirección deportiva en ese momento, viendo la política actual de chavales jóvenes de la cantera? Bueno, sí, en parte puedo entender que el club al final, pues, quizás quiere un camino nuevo, a lo mejor no quiere utilizar a jugadores más veteranos o gente que ya está en el club. Bueno, que yo creo que al final el perfil un poco del Málaga siempre ha sido más de cantera, de jugador joven. Y bueno, al final, pensando un poco y viendo los últimos años del club, creo que el hecho de haber estado en primera ref y haber bajado, digamos, de primera división, pues se ha abierto también un hueco para muchos chavales jóvenes que están saliendo ahora, que quizá en otro contexto de club, pues hubiera sido complicado que hubieran salido o más difícil de dar ese paso. Entonces, bueno, yo al Málaga, evidentemente, le deseo lo mejor. Ojalá que pudieran conseguir pronto un ascenso, porque ya lo he dicho siempre, soy malagueño, soy malaguista y quiero lo mejor para el Málaga siempre, ¿no? ¿Ves que hay mimbres para ascender este año o mejor no ni mencionarlo? Bueno, al final yo creo que tienen buen equipo, tienen buena plantilla. Creo que ahora mismo se están uniendo todas esas cosas que quizás se tienen que unir para que vaya bien. Quizás ese cambio también de dinámica, por decirlo un poco, porque seguramente que con Pellicer, o sea, es porque al final al Málaga lo sigo. O sea, hacían muchas cosas bien, pero estabas en ese momento que la cosa no iba. Por mucho que trabaja, por mucho que la cosa no va, y haces un clic, llega un entrenador nuevo, la cosa cambia la energía y el equipo anda bien y como te digo, yo creo que al final hay jugadores interesantes, muy jóvenes, que creo que al final el Málaga siempre ha sido de la cantera, creo que al final los chavales responden y creo que están en un buen momento, ojalá que pudieran conseguirlo, pero como te digo, como sé lo complicado que es, pero bueno, al final aquí hasta marzo, abril, mejor no mencionar nada, que siga la cosa bien y ya veremos en un futuro, ¿no? Te voy a plantear un pequeño juego rápido. Estábamos hablando de los canteranos que han salido últimamente del Málaga, que ahora están en boca de todos. Para que vayas eligiendo, te voy diciendo dos y tú eliges el que para ti más te gusta y así vamos viendo cuál es el que más te gusta de todos los que hay en el primer equipo ahora. También por ti, que has sido canterano. ¿Murillo o Rafita? Murillo. ¿Murillo o Ramón? Ramón es que no lo llegué a conocer, pero me habían hablado maravillas de él. Yo diría que Ramón. ¿Ramón o Rafa? Eh, Ramón. ¿Ramón o Ochoa? Yo creo que Ramón. ¿Ramón o Izan? Izan. ¿Izan o Dani Lorenzo? Dani Lorenzo. ¿Dani Lorenzo o la rubia? Hay una duda, con Dani Lorenzo. ¿Dani Lorenzo o la rubia? Pues me lo pones Sí. complicado porque yo creo que son quizás los dos jugadores que me llaman más la atención. O sea, a David La Rubia ya le conocía un poco porque lleva quizás
más progresión en los últimos años. Pero yo creo que Dani Lorenzo está dando un paso adelante, está haciendo un buen nivel. Quizás también le veo un perfil parecido a mi posición, entonces, bueno, pues te fijas un poco más. Pero yo creo que, sin menospreciar ni mucho menos Sí. a los demás, ¿no? Creo que son los dos jugadores que a día de hoy les veo más consagrados y con más opciones de quizás dar ese paso, ¿no? ¿Pero a ti te gusta más Dani porque es más parecido a ti? Es que me gustan los dos, me gustan los Hay que dos. elegir uno. Bueno, si tengo que elegir a uno por trayectoria y porque creo que al final lleva más recorrido en el primer equipo, me quedaría con David Ok. Larrubia. Y por último, la rubia o Chupete. Chupete anda bien ahora, anda bien. Creo que si sigue así puede ser un jugador importante, ¿no? Para el club y, y Pues genial. Me quedo con David. Ok, listo. En el Huesca ahora. Estás hasta final de temporada, tienes contrato hasta Sí. final de temporada. En junio cumples 36 años, si no me equivoco. ¿Sabes ya lo que vas a hacer? Bueno, cuando firmé aquí, firmé un año con opción a otro más, si cumplo una serie de objetivos. Bueno, me gustaría cumplirlo, la verdad, y ojalá que si puedo seguir aquí un año más y la cosa va bien y conseguimos la salvación, que ahora mismo pues está siendo un año complicado, ojalá que sí, ¿no? ¿Y el futuro más allá del fútbol, una vez te despidas del fútbol, tienes algo en mente? ¿Te has planteado ya algo? No tengo ni idea, no tengo ni idea, la Nada, verdad. ¿no? No ¿Ni tengo ni quieres idea. Cada vez. pensarlo? No. Intento no pensarlo mucho porque, como te digo, ¿no? Cuando vas cumpliendo años, pues valoras mucho más todo, valoras más el pasar tiempo con la familia, con los niños, el día a día. Entonces, bueno, no sé cuánto me quedará, pero bueno, es que es cuestión de cómo te encuentres físicamente, ¿no? Yo creo que al final, hoy en día, físicamente el fútbol está a un alto nivel. Yo me encuentro muy bien y hasta cuando yo me vea que compito, que intento ser mejor cada día, que tengo esa hambre, voy a seguir, ¿no? En el momento en que yo vea que no doy el nivel o que soy quizás un lastre, pues lo dejaré, me apartaré a un lado y dejaré paso a otros, ¿no? Para terminar, siempre hago una serie de preguntas cortas, respuestas cortas y ya finiquitamos con esto. ¿Campero o espeto? Campero. ¿Rincón favorito de Málaga? Bueno, la playa, ¿no? Ah, del Palo, entiendo, ¿no? Sí, bueno, en general, suelo ir mucho a las del Ujú, palo, pero bueno, en general, cuando llevas tanto tiempo viviendo fuera, pues el mar se echa ujú. de menos. ¿El mayor capricho que te hayas dado nunca? No soy mucho de darme capricho, no sabría qué decirte, ¿no? No sé. Vale. Las tres personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Más determinantes. No sé, yo creo que al final determinante, es que yo creo que determinante de mi carrera ha sido la familia, porque son los Sí. que siempre han estado ahí. Ujú, Padres, mi mujer, ahora mis hijos. ujú, Eh, yo creo que quizás Manuel Pellegrini, porque ujú, creo que fue la persona que me ayudó a consagrarme dentro de un proyecto ambicioso. ujú. Y no sabría qué decirte otra, ¿no? Yo creo que al final, no sé, los compañeros, por decir algo, los Sí. compañeros, porque al final las vivencias que vives en el día a día con los compañeros, eso al final es lo que después se echa de menos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tu referente futbolístico de juventud en tu posición, quién era? André Nieto. Fácil. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería? Deshacer una decisión deportiva. No lo sé, no sabría decirte, porque al final yo creo que cuando tú tomas una decisión, Ujú, quizás crees que en el momento es la correcta, pero claro, si después ya sabes lo que va a suceder, ujú. No, pero a día de hoy, pues mirando atrás, si pudieras cambiarla.
no sabría qué decirte, la verdad. Bueno, eso es buena señal. Eso quiere decir Sí. que has apechugado con las decisiones que has tomado y feliz Sí, con ello, ¿no? sí. Estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo. Estadio favorito. Bueno, yo creo que al final, porque es el más emblemático, seguramente el Santiago Bernabéu, ¿no? Ujú. Club favorito de infancia, yo creo que esta puede ser obvia, ¿no? El Málaga, Ajá. Tu mejor amigo dentro del fútbol. Juanmi. Y por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? Un 7. Está bien, notable. Ni muy arriba ni muy abajo. Muchas gracias, ¿eh, Francisco? Nada, a ti. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias, igualmente.